La nave espacial humana se desplomó contra la superficie rocosa del planeta Serion con un estruendo que resonó por kilómetros. El capitán Jake Morrison se despertó entre los escombros humeantes, sangre corriendo por su frente mientras el sistema de emergencia parpadeaba en rojo. Su tripulación de 6 personas yacía inconsciente a su alrededor, algunos gravemente heridos tras el ataque sorpresa de la flota imperial seriana. Jake se incorporó lentamente, evaluando los daños. El casco estaba fracturado. Los sistemas de soporte vital funcionaban al 20% y las comunicaciones habían sido completamente destruidas. Peor aún, a través de la ventana agrietada podía ver las naves enemigas, aproximándose como buitres hambrientos. Tenían tal vez 30 minutos antes de que los gerianos llegaran para capturarlos o ejecutarlos. Su compañera Katy Williams se despertó tosiendo, limpiándose polvo y sangre de los ojos. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. Jake la ayudó a ponerse en pie mientras revisaba rápidamente a los demás tripulantes. Danny Murphy tenía una pierna rota, pero estaba consciente, mientras que Lisa Adams y Tom Peterson comenzaban a moverse lentamente. Solo quedaba preocuparse por Alex Cooper, quien permanecía inmóvil con una herida en la cabeza. «Estamos en territorio enemigo», respondió Jake mientras recogía su rifle de plasma del suelo. «Necesitamos movernos ahora mismo». Las naves gerianas se acercaban rápidamente, sus siluetas amenazantes proyectando sombras sobre el terreno árido. Jake sabía que su única oportunidad de supervivencia era alcanzar las cuevas montañosas que había vislumbrado durante el descenso forzoso. Katy ayudó a Danny mientras Jake cargaba a Alex sobre sus hombros. Lisa y Tom reunieron rápidamente suministros médicos y municiones del compartimiento de emergencia. El tiempo se agotaba velozmente y el sonido de los motores enemigos se hacía cada vez más fuerte. Jake sintió la adrenalina corriendo por sus venas mientras guiaba a su equipo hacia la escotilla de escape. El paisaje exterior era desolador, rocas puntiagudas, arena rojiza y un cielo púrpura que parecía presagiar muerte. Las montañas estaban a 2 kilómetros de distancia, una carrera desesperada bajo el fuego enemigo inminente. Jake calculó sus probabilidades y no le gustaron los 6 humanos heridos contra una civilización que había conquistado media galaxia. Las primeras naves serianas aterrizaron cuando el grupo humano había recorrido apenas 500 metros. Los soldados enemigos emergieron como insectos metálicos, sus armaduras brillando bajo la luz alienígena del sol doble. Jake ordenó a su equipo que corriera mientras él proporcionaba fuego de cobertura, sus disparos de plasma iluminando el aire con destellos azules. «Manténganse agachados», gritó mientras una ráfaga de energía seriana pasaba silbando sobre sus cabezas. El terreno irregular ofrecía algo de protección, pero los gerianos eran conocidos por su eficiencia militar y su tecnología superior. Danny cojeaba desesperadamente apoyado en Katy mientras Lisa ayudaba a Tom, quien había resultado más herido de lo que inicialmente pensaron. Alex seguía inconsciente en los brazos de Jake, quien comenzaba a sentir el peso del esfuerzo. Cada paso era una lucha contra el tiempo y la gravedad del planeta. El sonido de disparos de energía llenaba el aire mientras más tropas serianas se desplegaban desde sus naves. Jake podía ver soldados flanqueando su posición, sus opciones se reducían rápidamente, y la realidad de su situación comenzaba a asentarse. Estaban completamente superados en número y tecnología, con las montañas aún a más de 1 kilómetro de distancia, y el enemigo acercándose rápidamente desde múltiples direcciones. Jake tomó una decisión desesperada. Ordenó a su equipo que continuara mientras él se quedaba atrás para retrasar a los perseguidores. Era una misión suicida, pero la única manera de darles a sus compañeros una oportunidad de supervivencia. Los disparos de energía seriana volaban por encima de las cabezas del grupo mientras corrían desesperadamente hacia las cuevas montañosas. Jake Morrison sabía que cada segundo contaba, y el peso de Alex Cooper en sus brazos se hacía más pesado con cada paso. El terreno rocoso dificultaba el avance, especialmente para Danny Murphy, quien cojeaba apoyándose en Katy Williams, mientras Lisa Adams ayudaba a Tom Peterson a mantenerse en pie. Las naves serianas continuaban aterrizando detrás de ellos, desplegando más soldados con armaduras metálicas que brillaban siniestamente bajo la luz del sol doble. Jake podía escuchar sus voces guturales comunicándose en su idioma alienígena
coordinando el cerco que se estrechaba alrededor del pequeño grupo humano. La tecnología seriana era legendaria en toda la galaxia. Sus armas de energía podían atravesar el blindaje más resistente, y sus soldados estaban genéticamente modificados para la guerra. «Capitán, no podemos seguir así», gritó Katy por encima del sonido de los disparos. Su respiración era laboriosa, y pequeñas gotas de sangre caían de una herida en su frente. Jack evaluó rápidamente la situación. Las cuevas estaban todavía a 800 metros, pero los querianos los alcanzarían mucho antes. Necesitaba tomar una decisión drástica. «Llévense a Alex hacia aquellas rocas grandes», ordenó Jake, señalando una formación rocosa que ofrecía cierta protección a unos 200 metros. «Yo los cubriré desde aquí». Katy comenzó a protestar, pero Jake ya había tomado posición detrás de una roca, ajustando su rifle de plasma para máxima potencia. Sabía que era prácticamente una misión suicida, pero era la única manera de darle a su equipo una oportunidad. Los primeros soldados gerianos aparecieron en su rango de tiro, moviéndose con precisión militar, mientras escaneaban el área. Jake apretó el gatillo, y su primer disparo impactó directamente en el pecho de un soldado enemigo, enviando chispas azules por el aire. El segundo disparo falló, pero logró que los gerianos buscaran cobertura, ralentizando su avance. Mientras tanto, su equipo había alcanzado la formación rocosa y continuaba avanzando hacia las cuevas. Alex Cooper finalmente había recobrado la conciencia, aunque seguía desorientado por el golpe en la cabeza. Danny Murphy, a pesar de su pierna rota, se las arreglaba para mantener el ritmo con ayuda de sus compañeros. La determinación humana era algo que los serianos nunca habían logrado comprender completamente. Jake continuó disparando desde su posición, cambiando de ubicación cada pocos disparos para evitar que lo localizaran. Sus movimientos eran precisos, resultado de años de entrenamiento militar y combate espacial. Sin embargo, podía ver que más soldados xerianos se desplegaban desde las naves, flanqueando su posición desde múltiples ángulos. Era cuestión de tiempo antes de que lo rodearan completamente. Un disparo de energía xeriana pasó tan cerca de su cabeza que pudo sentir el calor abrasador. Jake rodó hacia otra roca, pero al incorporarse se encontró cara a cara con un soldado enemigo, que había logrado acercarse sigilosamente. El xeriano era imponente, casi 2 metros de altura, con una armadura que parecía fundirse con su piel alienígena. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas visibles. Jake levantó lentamente su rifle, pero el xeriano fue más rápido, golpeando el arma con su bastón de energía y enviándola volando lejos de su alcance. Jake esperó el golpe mortal, pero en lugar de eso, el soldado alienígena comenzó a hablar en un idioma que Jake no reconoció. Su voz era áspera, como metal raspando contra piedra. Otros soldados xerianos se acercaron, rodeando a Jake completamente. Uno de ellos, aparentemente el líder del grupo, se acercó y comenzó a examinar a Jake como si fuera un espécimen científico interesante. Jake mantuvo la calma, recordando su entrenamiento para situaciones de captura. Sabía que los xerianos raramente tomaban prisioneros, prefiriendo la ejecución inmediata de sus enemigos. El líder xeriano activó un dispositivo en su muñeca, y de repente Jake pudo entender sus palabras. Este humano luchó con valor excepcional. Podría ser útil para nuestros propósitos. La tecnología de traducción xeriana era evidentemente más avanzada de lo que los informes de inteligencia terrestre habían sugerido. Jake fue obligado a ponerse en pie y caminar hacia una de las naves xerianas. Mientras lo escoltaban, pudo ver a lo lejos que su equipo había logrado alcanzar las cuevas montañosas. Al menos habían logrado escapar, aunque él mismo se dirigía hacia un destino incierto. Las naves xerianas se elevaron del suelo rocoso, llevándose a Jake hacia la órbita del planeta donde una masiva flota imperial esperaba. El interior de la nave era un laberinto de corredores metálicos, con una iluminación púrpura que lastimaba los ojos humanos. Jake fue llevado a través de varios niveles hasta llegar a lo que parecía ser una celda de detención. Sin embargo, en lugar de encerrarlo, los guardias lo condujeron más profundamente en la nave, hasta llegar a una sala que parecía ser un salón real. The chamber that Jake Morrison found himself in defied every expectation he had about Serian military vessels. Instead of the cold, utilitarian design typical of warships, this space was adorned with crystalline formations that pulsed with soft bioluminescent light.
The walls seemed to breathe with an organic rhythm, and the air carried a faint fragrance reminiscent of distant earth flowers. Jake's military training kicked in as he assessed potential escape routes, but the door had sealed seamlessly behind him, leaving no visible exit. Standing at the far end of the chamber was a figure that made Jake's breath catch in his throat. She was unmistakably Xerian, but unlike the armored soldiers who had captured him, she wore flowing robes that seemed to shimmer with their own inner light. Her skin had an opalescent quality, shifting between pale blue and silver as she moved. Most striking were her eyes, which held an intelligence and depth that seemed almost human, yet utterly alien at the same time. "You fought well, human warrior," she said, her voice carrying a musical quality that the translation device couldn't quite capture. "Your species continues to surprise us with your tenacity." Jake remained silent, remembering his training about prisoner interrogation techniques. However, something about her presence suggested this wasn't a typical interrogation scenario. The Xerian woman moved closer, her movements graceful and deliberate. "I am Princess Lyra of the Third Imperial House," she continued, studying Jake with curious intensity. "You may wonder why you're here instead of in a detention cell." Jake's mind raced, trying to process this information. He had never heard of Xerian royalty taking personal interest in captured soldiers. "My people believe humans are nothing more than primitive warriors," Princess Lyra said, circling Jake slowly like a predator evaluating its prey. "They see your species as a minor inconvenience to be eliminated during our expansion across this sector of the galaxy." Her tone was matter-of-fact, but Jake detected something else beneath the surface, perhaps doubt or curiosity. Jake finally spoke, his voice steady despite the circumstances. "And what do you believe, Princess?" The question seemed to surprise her, as if she wasn't accustomed to prisoners engaging her in conversation. She paused her circling and faced him directly, those mesmerizing eyes searching his face for something he couldn't identify. "I have studied your species extensively," she replied after a long moment. "Your history fascinates me. Despite being physically weaker than most galactic species, humans have repeatedly achieved what should have been impossible. You fight wars you cannot win, explore territories that should kill you, and protect others even when it means your own destruction." There was something almost admiring in her tone. Jake sensed an opportunity and decided to take a calculated risk. "You speak of us like we're an interesting research project. Have you ever actually met a human before today?" Princess Lyra's expression shifted slightly, revealing what might have been vulnerability beneath her regal composure. "You are the first," she admitted quietly. "Imperial protocol forbids direct contact with inferior species, but I convinced the fleet commander to bring you to me instead of executing you immediately." Jake filed away this information, realizing that his survival might depend on maintaining this unusual conversation. "Why?" Jake asked simply. The princess moved to a crystalline formation that served as a window gazing out at the stars beyond. The view was breathtaking, showing the vast Xerian fleet arranged in perfect formation around the planet where his crew was hiding. "Because I believe my people are making a mistake," Princess Lyra said softly. "We have conquered 17 star systems, absorbed countless species, expanded our empire across thousands of light years. Yet something is missing." She turned back to Jake, and for the first time, he saw uncertainty in her alien features. Jake stepped closer, maintaining respectful distance while trying to understand this unexpected turn of events. "What's missing?" he asked, genuinely curious despite their circumstances as captor and prisoner. "Humans fight differently," she explained, her voice growing stronger as she warmed to the topic. "Other species surrender when facing superior force, negotiate for survival, or flee to fight another day. But humans do something else entirely. You sacrifice yourselves for abstract concepts like honor, love, and hope. Your crew members were willing to die for you, and you were willing to die for them. This behavior contradicts all logical military doctrine." Jake felt a surge of pride for his species, even in these dire circumstances. "We call it humanity," he said simply. "It's what makes us who we are." Princess Lyra's eyes widened slightly, as if this simple statement contained profound meaning she was struggling to grasp.
Humanity, she repeated slowly, testing the word. Your language contains concepts that don't translate properly into ours. We have no equivalent for many of your emotional constructs. She paused, seeming to wrestle with internal conflict. I have convinced the fleet commander to delay the planetary bombardment for 3 standard cycles. Your crew members have that long to surrender, or the mountain range, where their hiding will be reduced to atomic particles. Jake's heart sank as the reality of the situation became clear. A successful delay in action had only postponed the inevitable, not prevented it. His crew was still doomed unless he could somehow change the course of events from inside this alien vessel. There might be another way, Princess Lyra said, as if reading his thoughts. Imperial law allows for trial by combat in certain circumstances. If a worthy champion defeats our designated warrior in single combat, the condemned can be granted clemency. Jake's pulse quickened as he recognized a potential lifeline. What would that involve? He asked carefully, not wanting to appear too eager. Princess Lyra smiled, and the expression transformed her alien features into something almost beautiful by human standards. You would face Prince Varek, my betrothed and the finest warrior in the Imperial fleet, she explained. Combat would be to the death, using traditional weapons rather than energy guns. If you somehow managed to defeat him, your crew would be spared and granted safe passage from this system. The odds were clearly astronomical, but Jake had faced impossible situations before. And if I lose? Jake asked, though he already knew the answer. Princess Lyra's expression became solemn again as she confirmed his fears. Your crew dies anyway, but at least you would have died with honor rather than as a mere prisoner, she said quietly. I cannot offer you better terms than this. The decision is yours, Human warrior. Jake considered his options quickly, realizing this might be his only chance to save his people. Jake Morrison observó detenidamente a la princesa Lyra mientras procesaba la propuesta que le había hecho. La decisión no era realmente difícil. Enfrentar al príncipe Varek en combate singular era la única oportunidad que tenía su tripulación de sobrevivir. Sin embargo, algo en la expresión de la princesa xeriana le sugería que había más en esta situación de lo que ella estaba revelando. Acepto el desafío, declaró Jake, pero antes necesito saber por qué realmente estás haciendo esto. No creo que sea solo curiosidad académica sobre los humanos. La princesa se tensó ligeramente, confirmando las sospechas de Jake de que sus motivaciones eran más complejas. Eres más perceptivo de lo que esperaba, admitió la princesa Lyra después de un momento de silencio. La verdad es que mi próximo matrimonio con el príncipe Varek es un arreglo político que consolidará el poder de nuestras casas imperiales. Sin embargo, Varek es cruel y despiadado, incluso para los estándares serianos. Temo lo que significará para nuestro pueblo si él obtiene más influencia. Jake comenzó a comprender la situación más claramente. «Esperas que yo pueda detenerlo», dijo, no como pregunta sino como declaración. La princesa asintió lentamente. Y Jake pudo ver la desesperación oculta detrás de su compostura real. Varek nunca ha sido derrotado en combate. Su reputación como guerrero es lo que mantiene su posición política. Si un humano, considerado una especie inferior, lograra derrotarlo, su estatus se vería gravemente comprometido. Podría incluso resultar en su exilio o ejecución por deshonor. Jake evaluó esta información cuidadosamente. Estaba siendo utilizado como un peón en un juego político queriano, pero eso no cambiaba el hecho de que era la única esperanza de supervivencia para su equipo. ¿Qué puedes decirme sobre sus habilidades de combate?, preguntó adoptando un enfoque práctico. Varek mide 2,5 metros de altura, posee fuerza 3 veces superior a la de un humano promedio y ha sido entrenado en artes marciales serianas desde la infancia, explicó la princesa con tono clínico. Sus reflexos son considerablemente más rápidos que los de cualquier humano y tiene experiencia en más de 200 combates a muerte. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables, pero Jake había aprendido durante su carrera militar que las estadísticas no siempre determinaban el resultado de un enfrentamiento. ¿Qué armas se utilizarán?, preguntó, buscando cualquier ventaja posible. Espadas de energía tradicionales,
respondió la princesa. Son similares a las espadas de plasma de tu especie, pero requieren mayor habilidad para manejarlas efectivamente. El combate tendrá lugar en la arena principal de la nave insignia, con toda la flota como testigo. Jake asintió, aceptando mentalmente el desafío que se avecinaba. Sin embargo, había una pregunta más que necesitaba hacer. Si por algún milagro logro derrotar a Varek, ¿qué pasará contigo? Asumo que habrá consecuencias políticas. La expresión de la princesa Lyra se suavizó ligeramente. Eso ya no importa, dijo quedamente. He tomado mi decisión y acepto las consecuencias. Tal vez sea tiempo de que los erianos aprendan que hay más formas de fortaleza que la mera brutalidad militar. Guardias erianos entraron en la cámara, indicando que era tiempo de proceder. Jake fue escoltado a través de corredores que se hacían progresivamente más grandiosos, evidentemente dirigiéndose hacia las secciones más importantes de la nave. El sonido de multitudes se hacía más fuerte con cada paso, sugiriendo que la noticia del combate se había extendido rápidamente por toda la flota. La arena era una estructura impresionante, un círculo perfecto de metal pulido rodeado por gradas que se elevaban en todas las direcciones. Miles de soldados y oficiales serianos llenaban los asientos, sus voces creando un rugido ensordecedor de anticipación. Jake nunca había visto tantos gerianos reunidos en un solo lugar, y la magnitud de la flota imperial se hizo brutalmente evidente. En el centro de la arena esperaba el príncipe Varek y Jake inmediatamente comprendió por qué era considerado un guerrero legendario. Su armadura ceremonial brillaba bajo las luces de la arena, e incluso sin moverse, irradiaba una presencia intimidante. Sus ojos, completamente negros como todos los serianos, parecían evaluar a Jake como un depredador estudiando a su presa. Así que este es el humano que se atreve a desafiarme, dijo Varek, su voz amplificada por todo el estadio. ¿Sabes siquiera cómo sostener una espada de energía, criatura primitiva? Las multitudes rugieron con risas despectivas, claramente considerando el combate como entretenimiento más que como una verdadera competencia. Jake ignoró las provocaciones y se concentró en observar los movimientos de Varek mientras el príncipe realizaba ejercicios de calentamiento. Cada gesto era fluido y preciso, demostrando décadas de entrenamiento experto. Sin embargo, Jake también notó algo más: arrogancia. Varek estaba tan seguro de su victoria que no consideraba a Jake como una amenaza real. Un oficial seriano se acercó al centro de la arena, llevando 2 espadas de energía en un estuche ceremonial. Las armas eran hermosas y mortales, con hojas que brillaban con energía contenida y empuñaduras adornadas con símbolos serianos. Jake tomó su espada, sintiendo inmediatamente el peso y el equilibrio del arma alienígena. Las reglas son simples, anunció el oficial. Combate hasta la muerte. No hay rendición. No hay piedad. El vencedor será determinado cuando uno de los combatientes deje de respirar. La multitud rugió su aprobación mientras Jake y Varek se colocaban en posiciones opuestas del círculo. Jake respiró profundamente, centrando su mente como le habían enseñado en el entrenamiento de combate. Pensó en Katie Williams, Danny Murphy, Lisa Adams, Tom Peterson y Alex Cooper, escondidos en las cuevas montañosas del planeta, esperando rescate o muerte. Su supervivencia dependía completamente de lo que sucediera en los próximos minutos. El oficial levantó su mano, y la arena se sumió en un silencio expectante. Miles de ojos alienígenas observaban mientras 2 guerreros de especies diferentes se preparaban para un combate que determinaría el destino de los humanos supervivientes. Jake apretó su espada de energía, sintiendo la vibración del arma en sus manos. La mano del oficial descendió bruscamente y el combate comenzó. El príncipe Varek se movió con velocidad sobrehumana, su espada de energía cortando el aire en un arco mortal dirigido directamente hacia el cuello de Jake. Solo los reflejos entrenados en cientos de combates espaciales permitieron a Jake esquivar el ataque inicial, rodando hacia un lado mientras la hoja seriana pasaba silbando donde había estado su cabeza. Jake contraatacó inmediatamente, dirigiendo un golpe hacia el torso de Varek, pero el príncipe seriano bloqueó el ataque sin esfuerzo aparente. La fuerza del impacto envió vibraciones dolorosas por los brazos de Jake,
confirmando que estaba en clara desventaja física. Sin embargo, años de entrenamiento militar le habían enseñado que la victoria no siempre pertenecía al más fuerte. Las multitudes serianas rugieron su aprobación cuando Varek lanzó una serie de ataques devastadores obligando a Jake a retroceder hacia el borde del círculo de combate. Cada movimiento del príncipe era preciso y letal, demostrando la superioridad técnica que había convertido su reputación en leyenda. Jake se concentró en defenderse estudiando los patrones de ataque de su oponente mientras buscaba una oportunidad. ¿Ya te cansas, pequeño humano?, se burló Varek, aumentando la intensidad de sus ataques. Esperaba al menos algunos minutos de entretenimiento antes de ejecutarte. Sus palabras provocaron más risas de la audiencia, pero Jake notó algo importante. Varek estaba hablando en lugar de concentrarse completamente en el combate. Jake aprovechó un momento cuando Varek se preparaba para otro comentario despectivo, para lanzar un ataque inesperado hacia las piernas del príncipe. La maniobra tomó a Varek por sorpresa, y aunque bloqueó el golpe se vio obligado a retroceder por primera vez en el combate. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas, mientras los espectadores serianos procesaban lo que habían visto. Interesante, admitió Varek, y Jack pudo detectar. Tal vez tengas algo de habilidad después de todo. El príncipe seriano ajustó su postura, adoptando una guardia más defensiva que sugerían que finalmente estaba tomando a Jake en serio. Los siguientes minutos fueron una danza mortal de acero y energía. Varek utilizó su alcance superior y fuerza bruta para mantener a Jake a distancia, mientras que Jake empleó su agilidad y velocidad para evitar los ataques más devastadores. Pequeños cortes aparecieron en ambos combatientes, evidencia de que ninguno de los dos podía dominar completamente al otro. Jake comenzó a notar un patrón en el estilo de combate de Varek. El príncipe xeriano había sido entrenado en técnicas clásicas que priorizaban la fuerza y la precisión, pero que también seguían secuencias predecibles. Cada vez que Varek ejecutaba cierta combinación de movimientos, terminaba ligeramente desequilibrado durante una fracción de segundo. Esperando pacientemente el momento adecuado, Jake fingió un ataque alto que obligó a Varek a levantar su guardia. Inmediatamente cambió de dirección, dirigiendo un golpe hacia el costado izquierdo del príncipe justo cuando completaba su secuencia defensiva habitual. La espada de Jake encontró su objetivo, cortando profundamente en el brazo de Varek. El rugido de dolor y furia que escapó de la garganta de Varek silenció momentáneamente. Sangre seriana, de un color púrpura brillante, goteaba de la herida mientras el príncipe retrocedía, evaluando tanto el daño físico como el golpe a su orgullo. Por primera vez en el combate, Jake vio incertidumbre en los ojos de su oponente. Imposible, murmuró Varek, más para sí mismo que para Jake. Ninguna criatura inferior puede herirme. Su compostura real se desmoronó, reemplazada por una furia primitiva que Jake reconoció como potencialmente ventajosa. Los oponentes enfurecidos cometían errores. Varek lanzó una serie de ataques salvajes, abandonando la técnica refinada a favor de la fuerza bruta. Jake se mantuvo móvil, esquivando y desviando mientras esperaba que la furia de Varek lo llevara a cometer un error crítico. Las multitudes querianas habían caído en un silencio tenso, claramente conmocionadas por el desarrollo inesperado del combate. El error llegó cuando Varek intentó un golpe devastador desde arriba que habría partido a Jake por la mitad si hubiera conectado. En lugar de esquivar, Jake dio un paso hacia adelante, bloqueando el ataque cerca de la empuñadura donde la fuerza era menor. Simultáneamente dirigió la punta de su espada hacia el centro del pecho de Varek. El tiempo pareció detenerse mientras ambos guerreros se encontraron en una posición imposible de mantener. La espada de Varek presionaba hacia abajo con tremenda fuerza, mientras que la de Jake apuntaba directamente al corazón del príncipe. Ambos sabían que el primero en moverse decidiría el resultado del combate. Jake miró directamente a los ojos de Varek y habló en voz lo suficientemente alta para que toda la arena pudiera escuchar. Te rindo honor como guerrero, pero no como persona. Un verdadero líder protege a los débiles, no los destroza. Con esas palabras, Jake empujó hacia adelante. La hoja de energía atravesó limpiamente el pecho de Varek y el príncipe xeriano se tambaleó hacia atrás con expresión de shock absoluto. Miró hacia abajo, viendo su propia sangre púrpura expandiéndose por su armadura ceremonial. Sus piernas cedieron,
y cayó de rodillas en el centro de la arena. «Humano», murmuró Varek con su último aliento, como si no pudiera comprender la realidad de su derrota. Su cuerpo se desplomó hacia adelante y la arena quedó sumida en un silencio sepulcral que se extendió por varios minutos. Jake permaneció de pie, respirando pesadamente mientras procesaba lo que había logrado. Había derrotado al guerrero más temido del Imperio Xeriano en combate singular, algo que se consideraba imposible. Lentamente, levantó la vista hacia donde estaba sentada la princesa Lyra, buscando confirmación de que su tripulación estaría a salvo. El silencio en la arena se rompió abruptamente cuando miles de voces serianas comenzaron a murmurar en su idioma nativo, creando un rugido confuso de incredulidad y conmoción. Jake Morrison permaneció inmóvil sobre el cuerpo del príncipe Varek, sosteniendo todavía su espada de energía mientras la sangre púrpura se extendía lentamente por el suelo. Nunca había matado a un ser consciente en combate cuerpo a cuerpo, y la realidad del acto comenzaba a asentarse en su mente. La princesa Lyra se puso en pie en su palco real, su expresión una mezcla de alivio, tristeza y algo que Jake no podía identificar completamente. Levantó su mano, y gradualmente el ruido de la multitud disminuyó hasta que reinó un silencio expectante. Su voz resonó claramente por todo el estadio cuando, por las leyes ancestrales del Imperio Xeriano, el humano Jake Morrison ha demostrado su valor en combate singular. Declaró con autoridad real: su tripulación será liberada inmediatamente y se les proporcionará una nave para abandonar este sistema solar. Un rugido de protesta se elevó desde las gradas, pero la princesa continuó hablando. Además, agregó, su voz volviéndose más fuerte: este combate ha demostrado que hemos subestimado gravemente a la especie humana. Suspendo todas las operaciones militares contra los territorios humanos hasta que el Consejo Imperial pueda reevaluar nuestra estrategia. Las protestas se intensificaron, pero nadie se atrevió a desafiar directamente a un miembro de la familia real. Jake sintió una oleada de alivio al saber que su sacrificio había logrado más de lo que había esperado. No solo había salvado a su tripulación, sino que potencialmente había ganado tiempo valioso para toda la humanidad. Sin embargo, sabía que su propia situación seguía siendo precaria. Había matado al prometido de la princesa y humillado al Imperio Xeriano frente a su propia flota. Guardias imperiales se acercaron a Jake, pero en lugar de arrestarlo se inclinaron respetuosamente. El honor del combate debe ser reconocido, explicó su capitán en el idioma universal. Serás escoltado a tus aposentos mientras se hacen los arreglos para la liberación. Jake asintió, entregando su espada de energía mientras era conducido fuera de la arena. Los corredores de la nave parecían diferentes ahora. Los soldados xerianos que anteriormente lo habían mirado con desprecio ahora mantenían una distancia respetuosa, susurrando entre ellos mientras pasaba. Jake se dio cuenta de que había logrado algo que ningún humano había hecho antes: ganarse el respeto de un imperio que consideraba a su especie como primitiva. De regreso en la cámara de la princesa, Jake encontró a Lyra de pie junto a la ventana cristalina, contemplando las estrellas con expresión melancólica. No se volvió cuando él entró, pero habló quedamente. Varek era mi prometido, pero nunca fue mi elección. Nuestro matrimonio habría unido dos casas poderosas, pero también habría significado décadas de opresión para especies más débiles. Sé que complicar tu vida política no era el objetivo, pero no tuve otra opción. Finalmente la princesa se volvió hacia él, y Jake pudo ver lágrimas en sus ojos alienígenas, algo que no sabía que los xerianos fueran capaces de hacer. No te disculpes, respondió Lyra. Hiciste exactamente lo que esperaba. Varek era cruel y ambicioso, y su muerte probablemente salvará muchas vidas inocentes en el futuro. Sin embargo, las consecuencias políticas para mí serán severas. Jake sintió una punzada de culpa sabiendo que había arrastrado a la princesa a sus problemas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Jake. Lyra se acercó a él, y por primera vez Jake notó que era casi de su misma altura, inusual para los xerianos que típicamente eran mucho más altos que los humanos. El Consejo Imperial me culpará por la muerte de Varek y por suspender las operaciones militares contra tu especie, explicó Lyra. Probablemente seré exiliada o peor. Pero esa decisión ya estaba tomada desde el momento en que decidí salvarte a ti y a tu tripulación. Su voz no contenía arrepentimiento, solo resignación.
Jake sintió una admiración creciente por la princesa xeriana. Había arriesgado todo por una cuestión de principios, sabiendo completamente las consecuencias que enfrentaría. Era un tipo de coraje que él reconocía y respetaba profundamente. «Hay algo más que debes saber», continuó Lyra acercándose aún más. «Tu victoria sobre Varek ha causado algo inesperado en toda la flota. Algunos de nuestros soldados están comenzando a cuestionar la superioridad inherente de los erianos. Hay susurros de que tal vez otras especies tienen valor que no habíamos... Jake procesó esta información, entendiendo las implicaciones más amplias. Su combate había sido más que una simple lucha por la supervivencia. Había sido una declaración de que los humanos merecían respeto como iguales, no como inferiores a ser conquistados. Un oficial seriano entró en la cámara, inclinándose profundamente ante la princesa antes de hablar. «Alteza, la tripulación humana ha sido localizada y está siendo transportada a una nave de escolta. Estarán listos para partir dentro de una hora estándar». Jake sintió otro oleaje de alivio, sabiendo que Katy, Danny, Lisa, Tom y Alex finalmente estarían a salvo. «Excelente», respondió la princesa. Luego se volvió hacia Jake con una expresión que él no podía descifrar. «Tienes una decisión que tomar, Jake Morrison. Puedes partir con tu tripulación y regresar al espacio humano». Oh, se detuvo, como si estuviera reuniendo coraje para continuar. «¿O qué?», preguntó Jake, aunque algo en su tono sugería que ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «O puedes quedarte», dijo Lyra quedamente. «Como el humano que derrotó a nuestro guerrero más grande, tendrías cierto estatus en la sociedad seriana. Podrías ayudar a tender puentes entre nuestras especies, trabajar hacia un futuro donde la coexistencia sea posible en lugar de la dominación». Jake Morrison miró fijamente a la princesa Lyra, procesando la oferta que acababa de hacerle. La idea de quedarse en territorio seriano era tanto tentadora como aterradora. Por un lado, representaba una oportunidad única de influir en las relaciones intergalácticas. Por el otro, significaba separarse de todo lo que conocía y adentrarse en un mundo completamente alienígena. «¿Qué pasaría exactamente si decidiera quedarme?», preguntó Jake, necesitando entender completamente las implicaciones antes de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La princesa se acercó aún más, y Jake pudo ver la vulnerabilidad oculta detrás de su compostura real. «Oficialmente serías designado como embajador cultural humano», explicó Lyra. «Tendrías estatus diplomático, lo que te protegería de la mayoría de las repercusiones políticas. Tu papel sería ayudar al Consejo Imperial a entender mejor a tu especie, facilitando negociaciones futuras». Se detuvo, y Jake detectó que había más de lo que estaba diciendo. «Y extraoficialmente», presionó Jake, reconociendo que las motivaciones de la princesa eran más complejas que un simple intercambio cultural. Lyra apartó la mirada momentáneamente antes de reunir coraje para continuar. «Extraoficialmente, necesitaría tu apoyo para navegar las consecuencias políticas de los eventos de hoy», admitió Lyra. «Mi decisión de suspender las operaciones militares contra la humanidad será vista como traición por muchos miembros del Consejo Imperial. Tener al humano que derrotó a Varek como aliado me daría credibilidad significativa». Jake comenzó a entender la situación más claramente. Lyra no solo estaba ofreciéndole una oportunidad, estaba buscando una asociación que pudiera beneficiar a ambos. Sin embargo, había otra dimensión en su oferta que Jake podía sentir pero no había sido expresada directamente. «¿Hay algo más?», preguntó Jake suavemente. Lyra se sonrojó ligeramente, un fenómeno que Jake no sabía que fuera posible en los gerianos. Su piel opalescente brilló con tonos más cálidos, mientras luchaba con algo que obviamente la hacía sentir vulnerable. «Durante nuestras conversaciones he sentido algo que nunca había experimentado antes», confesó Lyra, su voz apenas por encima de un susurro. «Los serianos no experimentamos emociones de la misma manera que los humanos. Somos una especie lógica, práctica que toma decisiones basadas en beneficio pragmático. Pero cuando te miro, siento algo diferente». Jake sintió su corazón acelerarse mientras comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación. La atracción que había notado entre ellos aparentemente era mutual, pero las implicaciones de tal conexión entre especies eran enormes. «¿Qué sientes?»,
preguntó Jake dando un paso más cerca de la princesa. Lyra levantó la vista para encontrar sus ojos, y Jake pudo ver una profundidad de emoción que no había esperado de un ser que había descrito a su especie como puramente lógica. Los humanos tienen una palabra para esto, dijo Lyra, luchando con conceptos que eran ajenos a su cultura. Creo que ustedes lo llaman atracción, fascinación, tal vez incluso algo más profundo. Su honestidad era claramente difícil para ella, yendo contra siglos de condicionamiento cultural seriano. Jake extendió su mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. En lugar de eso, Lyra colocó su mano en la de él, y Jake se sorprendió por la calidez de su piel. A pesar de su apariencia alienígena, su toque era sorprendentemente humano. Lyra, dijo Jake suavemente, usando su nombre por primera vez sin su título real. Entiendo lo que estás sintiendo porque yo también lo siento. Pero necesitamos ser realistas sobre lo que esto significaría. Somos de especies diferentes, de mundos diferentes. Las complicaciones serían enormes. Lo sé, respondió Lyra, entrelazando sus dedos con los de Jake. Sería un escándalo político masivo. Una princesa imperial involucrada románticamente con un miembro de una especie considerada inferior sería sin precedentes. Pero tal vez es exactamente el tipo de precedente que nuestras especies necesitan, ya que consideró sus palabras cuidadosamente. Tenía razón. Una relación entre ellos podría ser exactamente el símbolo que ambas especies necesitaban para demostrar que la coexistencia pacífica era posible. Sin embargo, también podría resultar en consecuencias devastadoras para ambos. Mi tripulación me necesita, dijo Jake finalmente. No puedo abandonarlos después de todo lo que hemos pasado juntos. Lyra asintió, claramente habiendo anticipado esta respuesta. Por eso te propongo un compromiso, dijo Lyra. Acompaña a tu tripulación de regreso al espacio humano. Asegúrate de que lleguen sanos y salvos. Luego, si decides regresar, habrá un lugar esperándote aquí. No como prisionero o refugiado, sino como mi socio igual en la construcción de un futuro mejor para ambas especies. La propuesta era tentadora, pero Jake sabía que necesitaba tiempo para procesarla completamente. ¿Cómo sabré que es seguro regresar? Las tensiones políticas que mencionaste podrían hacer que cualquier humano en territorio xeriano sea un objetivo. Porque te daré algo que garantizará tu seguridad, respondió Lyra, acercándose aún más hasta que estuvieron prácticamente tocándose. Te daré mi palabra como princesa imperial, respaldada por mi propio estatus político. Pero más importante que eso, Lyra se detuvo, claramente reuniendo coraje para lo que estaba a punto de decir. Jake esperó pacientemente, sabiendo que este momento podría definir el futuro de las relaciones entre sus especies. Te daré mi corazón, terminó Lyra, su voz temblando ligeramente. Los querianos no hacemos promesas emocionales a la ligera. Si digo que te estaré esperando, será verdad sin importar cuánto tiempo pase o qué obstáculos tengamos que enfrentar. Jake sintió una oleada de emoción que no había esperado. En todas sus misiones militares nunca había encontrado a alguien que lo entendiera tan completamente o que compartiera su visión de un futuro mejor. El hecho de que esa persona fuera una princesa alienígena de una especie enemiga solo hacía la conexión más extraordinaria. Sin palabras, Jake se inclinó hacia adelante y besó a Lyra suavemente. Fue un momento que trascendió las barreras de especies, un contacto que simbolizaba la posibilidad de paz entre mundos que habían sido destinados a la guerra. Cuando se separaron, Lyra sonrió, una expresión que transformó completamente sus rasgos alienígenas en algo hermoso. Según cualquier estándar, por fin, murmuró en su idioma nativo antes de traducir. Por fin, un humano valiente que ve más allá de las diferencias superficiales. En ese momento, Jake Morrison tomó la decisión más importante de su vida. Jake Morrison sostuvo a la princesa Lyra entre sus brazos por varios minutos más, sabiendo que pronto tendría que enfrentar la realidad de su situación. La decisión que había tomado cambiaría no solo su vida, sino potencialmente el curso de la historia entre dos especies que habían estado destinadas a la guerra. Sin embargo, antes de poder actuar sobre sus sentimientos, necesitaba cumplir con su responsabilidad hacia su tripulación. Necesito ir con mi equipo, dijo Jake finalmente. Aunque cada palabra era difícil de pronunciar.
No puedo tomar una decisión sobre mi futuro hasta que sepa que están completamente a salvo. Lyra sintió su comprensión evidente en sus ojos alienígenas que ahora brillaban con una calidez que Jake había aprendido a reconocer como afecto. Te escoltaré personal. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has sacrificado. Se separó de él con visible reluctancia, activando un dispositivo de comunicación en su muñeca. Preparé mi transporte personal. Acompañaré al embajador humano hasta la nave de su tripulación. La formalidad en su voz cuando se dirigía a sus subordinados contrastaba marcadamente con la intimidad que habían compartido momentos antes. Jake se dio cuenta de que Lyra estaba navegando cuidadosamente entre su papel público como princesa imperial y sus sentimientos privados como mujer. Era una habilidad que él respetaba y admiraba profundamente. Mientras caminaban por los corredores de la nave hacia el hangar de transportes, Jake notó las miradas curiosas y la noticia de su victoria sobre el príncipe Varek había circulado rápidamente, y ahora era tratado como una mezcla de asombro y respeto genuino. Algunos incluso se inclinaban ligeramente cuando pasaba, un honor que Jake sabía era extremadamente raro para un extranjero. Tu presencia aquí ya está causando cambios, observó Lyra mientras abordaban su transporte personal. Muchos de nuestros soldados nunca habían considerado que otras especies pudieran poseer valor real. Tu victoria los ha forzado a reevaluar sus suposiciones fundamentales. El viaje hacia la nave donde esperaba su tripulación fue corto pero significativo. A través de las ventanas del transporte, Jake pudo ver la magnitud completa de la flota seriana. Cientos de naves de guerra dispuestas en formaciones perfectas. La idea de que había enfrentado y derrotado al campeón de esta civilización todavía le parecía surreal. Cuando llegaron al hangar donde estaba atracada la nave de su tripulación, Jake vio inmediatamente a Katie Williams, Danny Murphy, Lisa Adams, Tom Peterson y Alex Cooper esperando ansiosos cerca de la rampa de acceso. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio, preocupación y asombro al ver a Jake acompañado por la princesa imperial en persona. «¡Capitán!», gritó Katie corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. «Pensamos que estabas muerto. Los gerianos nos dijeron que habías enfrentado a su campeón en combate singular, pero no podíamos creer que…». Se detuvo al ver la expresión de Jake, dándose cuenta de que la situación era más compleja de lo que había asumido inicialmente. «Estoy bien», aseguró Jake a su tripulación, «y gracias a la princesa Lyra, todos ustedes están a salvo y libres para regresar al espacio humano». Se volvió hacia Lyra, quien había observado el reencuentro con interés evidente. «Princesa, permíteme presentarte a mi tripulación. Katie Williams, mi segunda al mando. Danny Murphy, nuestro ingeniero. Lisa Adams, oficial médico. Tom Peterson, especialista en comunicaciones. Y Alex Cooper, piloto». Cada miembro de la tripulación se inclinó respetuosamente ante la princesa. Lyra respondió con gracia diplomática, pero Jake pudo ver que su atención principal seguía centrada en él. «Su capitán es un guerrero excepcional», les dijo Lyra. «Su valor no solo los salvó a ustedes, sino que ha abierto nuevas posibilidades para la paz entre nuestras especies». Sus palabras fueron traducidas automáticamente por los dispositivos universales, permitiendo que todos entendieran perfectamente. Danny Murphy, todavía cojeando ligeramente por su pierna herida, se acercó a Jake con expresión seria. «Capitán, necesitamos hablar sobre lo que pasó en la superficie del planeta. Encontramos algo en esas cuevas que cambia todo lo que sabemos sobre este sistema». Jake frunció el ceño, preguntándose qué más podrían haber descubierto en medio de su crisis de supervivencia. «¿Qué encontraron?», preguntó Jake, notando que Lyra también estaba escuchando con interés evidente. Danny intercambió miradas con el resto de la tripulación antes de continuar. «Ruinas», dijo Danny simplemente. «Ruinas que son anteriores tanto a los humanos como a los querianos. Hay evidencia de una civilización avanzada que habitaba este planeta hace miles de años, y sus registros sugieren que conocían tanto a nuestras especies como a muchas otras». La revelación golpeó a Jake como un rayo. Si había evidencia de una civilización anterior que había conocido múltiples especies, podría cambiar completamente la comprensión de la historia galáctica. Miró a Lyra, quien parecía igualmente sorprendida por esta información. «¿Qué tipo de registros?», preguntó Lyra, su voz tomando el tono autorizado de alguien acostumbrada a evaluar información importante.
¿Pudieron traducir algo de su contenido? Lisa Adams se adelantó sosteniendo un dispositivo de datos que había logrado salvar durante su escape. Algunos fragmentos, Alteza, hablan de un tiempo cuando múltiples especies coexistían pacíficamente en esta región de la galaxia. También mencionan algo sobre una amenaza externa que los obligó a trabajar juntos. Si había precedente histórico para la cooperación interespecies, podría proporcionar exactamente el tipo de evidencia que tanto humanos como serianos necesitarían para justificar tratados de paz. Princesa, dijo Jake, una idea formándose en su mente. ¿Sería posible organizar una expedición arqueológica conjunta para investigar estas ruinas? Con equipos tanto humanos como xerianos trabajando juntos, podríamos aprender mucho más de lo que cualquier especie podría descubrir sola. Lyra consideró la propuesta cuidadosamente. Sería sin precedentes, admitió. Pero después de los eventos de hoy, muchas cosas sin precedentes se han vuelto posibles. Podría ser exactamente el tipo de proyecto que necesitamos para demostrar que la cooperación beneficia a ambas especies. Seike sintió una oleada de esperanza. No solo había encontrado una manera de salvar a su tripulación y potencialmente evitar una guerra, sino que también había descubierto una oportunidad de construir algo positivo a partir de una situación que había comenzado con violencia y muerte. Hay una condición, agregó Lyra mirando directamente a Jake. Necesitaríamos un líder humano que tanto tu especie como la mía puedan respetar. Alguien que haya demostrado valor, diplomacia y la capacidad de tender puentes entre mundos diferentes. Jake comprendió inmediatamente a qué se refería y vio la comprensión similar en los rostros de su tripulación. Esta era más que una oferta, era una invitación a liderar algo completamente nuevo en la historia galáctica.